Bien, aunque bueno, creo que mejor que yo siempre van a estar porque estoy saliendo de una gripe bastante fuerte, pero gracias a Dios al menos recuperé la voz para poder estar con ustedes en esta actividad tan importante, porque como siempre decimos, este ministerio que nació en el corazón de Dios, el Ministerio Adventista de las Posibilidades, surgió para ayudarnos a conocer más acerca de qué podemos hacer nosotros desde el lugar en el que estamos para sumar nuestro granito de arena y que esta sociedad en la que vivimos sea una sociedad más inclusiva, más abierta a la neurodiversidad. Y como Iglesia Adventista estamos firmemente comprometidos con el empoderamiento a través de la información y es un privilegio para nosotros hoy contar con la compañía y la experiencia de la licenciada Nadia de Font, que como ustedes ya pudieron ver en los anuncios que fuimos haciendo mientras extendíamos la invitación para esta actividad, está firmemente comprometida con lo que implica la actualización profesional en todo lo que implica en este caso y como dice el tema de hoy, la tartamudez. Voy a leer brevemente un currículum vitae de la licenciada Nadia para comenzar, pero antes voy a hacer una oración cortita, si me permiten. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos das de contar con una profesional tan preparada, que nos explique, que nos enseñe y que nos ayude a saber cómo actuar para poder reaccionar y poder tener herramientas que hagan de este ambiente y de la sociedad que tenemos más amigable si es que tenemos personas que tienen tartamudez, no solamente en nuestra casa, en las instituciones donde trabajamos, sino también en la iglesia. Que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, leo un poquito un resumen porque la licenciada tiene muchísima preparación, pero vamos a leer algunas cositas puntuales para que ustedes conozcan un poquito de su formación. Ella es licenciada en fonoaudiología, miembro del equipo internacional Fluir Más, abordaje clínico de la tartamudez, miembro de la Sociedad Paraguaya de Fonoaudiología, docente universitaria, posee un posgrado que consiste en la diplomatura en trastornos del lenguaje infantil desde una perspectiva neurolingüística 2024 y 2025 con duración de 2 años por la Universidad Austral, Facultad de Ciencias Biomédicas y de modalidad online, que se encuentra cursando actualmente. Posee también un diplomado en atención oportuna con énfasis en motricidad orofacial con una carga horaria de 250 horas por la Universidad Autónoma del Paraguay. Facultad de posgrado aquí en Asunción, en Paraguay, en agosto del 2022. Posee también un diplomado en abordaje del lenguaje en niños y adolescentes con 250 horas cátedras por la Universidad Autónoma del Paraguay, por la Facultad del Posgrado aquí en Asunción también en diciembre del 2020. Es especialista en didáctica superior universitaria con una carga horaria de 380 horas de la Unidad de Estudios de Posgrado y la Educación Continua de la Universidad Autónoma del Paraguay, aquí en Asunción también, en el año 2016. Posee una diplomatura en Atención a la Diversidad y Educación Inclusiva por la Universidad Internacional Tres Fronteras con 300 horas cátedras realizada en febrero del 2016. Y bueno, gracias a Dios por personas como Nadia que están comprometidas con neurodivergencias como esta y que están disponibles y abiertas a compartir sus conocimientos para poder ayudarnos a conocer más acerca de la tartamudez. Gracias Nadia por aceptar la invitación. Bienvenida y el tiempo es tuyo. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias, Meli, por la invitación y también por crear este espacio para toda la iglesia y toda la sociedad que de hecho se extendieron las redes y, y podemos estar compartiendo este momento. Bueno, como les comentaba Melissa, yo soy miembro del equipo de Fluir Más, abordaje clínico de la tartamudez.
Y hoy quiero presentarles un poquitito sobre la tartamudez y el clattering. ¿Sí? De repente, si tienen dudas, si tienen consultas, podemos ir escribiendo en el chat para poder responder oportunamente. Bueno, es también un privilegio enorme para mí poder estar en este momento, en esta instancia, en una comunidad que me vio crecer, así que es también devolver un poco de lo que eh, forma parte de mi vida y de mi historia, ¿sí? Y agradezco a todos estar presente aquí hoy, también a los que puedan ver después en forma, a través de la grabación. Es una gran forma de poder ayudar a otras personas, a las personas que tienen tartamudez, ¿sí? Bien, ¿quiénes somos? El equipo de Fluir Más es un equipo internacional que trabaja con tartamudez y clattering a lo largo del ciclo vital. Tenemos profesionales que originalmente el equipo nace desde Chile, además hay profesionales en Ecuador, en Uruguay, en Paraguay, en Argentina, en República Dominicana y en Europa. Así que va creciendo también el equipo con la misión de poder entregar apoyo a quienes tartamudean, a quienes tienen clattering, a sus familias, a través de la práctica basada en evidencia, la educación a la comunidad y la capacitación a profesionales dedicados al área. Para cumplir esta misión, ofrecemos charlas educativas a la comunidad, información descargable que se puede acceder desde la web, educación permanente a la comunidad a través de las redes sociales, orientación gratuita a familias, asesorías y capacitaciones a profesionales de todas las áreas que deseen conocer un poco más sobre tartamudez. Dentro de lo que podemos conocer, podemos ir rompiendo un poquitito algunos mitos. Hay muchas creencias dentro de las distintas culturas en todos los países y que coinciden a lo largo de la historia en que las personas de repente pueden llegar a a creer de que las personas que tartamudean son menos inteligentes. Muchas veces se lleva a creer de que la persona, por el hecho de que tarda en responder algo, es que no sabe la respuesta. Entonces otra persona ya responde y bueno, ya queda como que no sabe, no puede o tiene menos capacidades. Esto definitivamente no es así, simplemente necesita más tiempo para poder expresar lo que desea. La tartamudez es psicológica, es otra de las creencias. Ya se define la tartamudez como eh, la sensación de pérdida de control en el habla. No tiene que ver con un trastorno psicológico en sí, sino que es algo que pasa, una condición del habla, por lo tanto no es de carácter psicológico. También se cree de que muchas veces, hasta hoy en día se sigue diciendo de que es esperable que los niños tartamudeen cuando son pequeños, que es parte normal del desarrollo del lenguaje, siendo que si bien los niños cuando están empezando a hablar hay veces que tienen algunas disfluencias, que es como que hacen algunas repeticiones, ¿verdad? En los momentos que están iniciando con palabras, pero la tartamudez en sí no forma parte de este ciclo normal del desarrollo del lenguaje. También se cree de que las personas que tartamudean son nerviosas, son tímidas o es por ansiedad. En realidad, el hecho de que la persona que tiene tartamudez sabe que cuando va a hablar, la tartamudez va a aparecer en algún momento, esto le genera mayor ansiedad, mayor nervio, mayor sentimiento de que algo va a pasar con su habla, se puede llegar a cohibir, a incomodar, entonces genera esta reacción de mayor nervio, de mayor ansiedad o de que parezca tímida, ¿verdad? También se cree o las personas suelen decir de que en los adultos que tartamudean ya no hay nada que hacer. La tartamudez no es una enfermedad, por lo tanto no se puede curar, sea que tenga 2 años, 5 años, 10, 15, 20, 40 años, pero sí se puede ayudar a la persona a tener conductas comunicativas sanas, a sentirse más cómoda con su comunicación y a poder aprender y conocer sobre su tartamudez para poder vivirla de una mejor manera, ¿sí? Otras cosas de las que se suelen mencionar es que para diagnosticar la tartamudez
se tiene que esperar hasta los 5 años, lo cual no es así. La tartamudez ya se diagnostica desde el momento en que la persona, el niño, empieza a tartamudear, independientemente a la edad que tenga, pudiendo aparecer entre los 2 años y medio y los 5 generalmente, pero puede aparecer también hasta los 12. Pero en el momento en el que el niño empieza a tener las características que corresponden a la tartamudez, que vamos a hablar un poquitito más adelante, ya se considera tartamudez y hay que intervenir lo antes posible con el niño y la familia. En otras cosas, que es lo que más pasa en todo el mundo, es el hecho de que cuando la persona tartamudea se le da consejos como respirar, calmate, pensá lo que vas a decir, pensá antes de hablar. Este tipo de consejos no ayudan porque la tartamudez es involuntaria y el dar este tipo de recomendaciones solamente nos enfocan en cómo la persona está tartamudeando, cómo la persona está hablando o qué es lo que está haciendo, no en el contenido de lo que está queriendo decir o compartir. También hay creencias que dicen de que frente a un niño es mejor hacer como si nada pasara o no hablar sobre la tartamudez por el hecho de que si es que se habla de la tartamudez frente al niño, el niño sí se va a quedar tartamudo para siempre. Acá también partimos del concepto de que utilizar términos amigables para las personas con tartamudez, y dentro de esto es, más allá de decir que es tartamudo o tartamuda, decir que es una persona con tartamudez. Suena más amigable. También siempre teniendo en cuenta de que importa mucho en cómo la persona desea ser identificada y cómo la persona se siente cómoda respecto a la opinión o la ayuda respecto a su tartamudez. También otras cuestiones que se tenían en cuenta antes es que el tratamiento de la tartamudez consistía en hacer respiraciones, relajaciones, en medir los tiempos para hablar. Hoy en día ya no se manejan estos enfoques por el hecho de que no hay ningún problema con la respiración de la persona, o que la persona no esté relajada, por lo tanto no tiene nada que ver con el momento de la tartamudez en sí. Y también se creía de que las personas, o se dice de repente que la tartamudez aparece por culpa de los padres, o porque alguien le retó, o por miedo, o por algún tipo de trauma. Tampoco son los causantes. Si bien no es la culpa de los padres la aparición de la tartamudez, el impacto del ambiente o la reacción del ambiente sí puede contribuir a que la persona con tartamudez, el niño, el adulto con tartamudez, pueda tener un ambiente comunicativo más sano, una experiencia comunicativa más sana y pueda vivir su tartamudez de una mejor manera. Otro de los mitos que hay es que la tartamudez aparece por imitación o que puede ser aprendida. Realmente tartamudear es algo muy, de repente, agotador, incómodo. Por lo tanto, mantener la tartamudez por una cuestión de imitar a otra persona, o como dicen, se suele decir de que también es para llamar la atención, no es algo que se pueda sostener mucho tiempo y agota muchísimo. Por lo tanto, se elimina esa creencia también de que tiene que ver con la imitación. Quienes tartamudean deben evitar exponerse a situaciones comunicativas desafiantes. La persona que tartamudea en realidad puede hacer lo que desea hacer dentro de lo que le parezca cómodo y dentro de lo que pueda desarrollar todas sus habilidades y todo su potencial, porque la persona con tartamudez es mucho más que la tartamudez en sí, y la tartamudez no es un limitante, a no ser que el ambiente permita que la persona con tartamudez crea que no pueda hacerlo, o que la persona crezca eh, con estas creencias, con estos conceptos errados. Para dejar de tartamudear solo basta la fuerza de voluntad. Esto es completamente nulo por el hecho de que la tartamudez tiene un origen neurobiológico, lo cual hace de que sea la tartamudez involuntaria. Así que por más que yo haga mi mayor esfuerzo para no tartamudear, la tartamudez igual va a aparecer.
Si es que obligo a un estudiante a hablar o a leer en público, lo ayudo a sentirse más seguro. En realidad no podemos obligar absolutamente a nadie a comunicarse o a exponerse a situaciones donde no se sientan cómodos. Así que ir acompañando a la persona, vamos a ir viendo más en detalle en cómo se siente cómodo para compartir lo que desea comunicar, es la mejor forma de poder ayudarlo. Y otra cosa es, quienes tartamudean nunca quieren hablar en público. Se conocen a un montón de personas que tienen tartamudez que sí desean hacerlo, y hay muchas personas que tienen tartamudez que no desean hacerlo. Así que respetando lo que cada persona necesita en base a su experiencia y a poder ayudarle a construir habilidades comunicativas más cómodas y seguras, podemos hacer de que las personas con tartamudez también tengan un espacio significativo en la comunicación en cualquier ámbito. Bien, entonces ahora ampliando un poquitito más lo que comenté recién con las comparaciones de los mitos, la tartamudez es una forma diferente de hablar. El habla se interrumpe por una sensación de pérdida de control en el habla. Yo estoy queriendo hablar, estoy queriendo contar algo, estoy queriendo expresar y de repente pasa algo que corta ese camino de las palabras que quería decir. Entonces, esta sensación de pérdida de control tiene características visibles y no visibles. Siempre comparo este momento de sensación de pérdida de control con manejar. De repente estamos manejando y pasa algo en el camino, no sé, hay combustible en la ruta y yo estoy manejando como si nada, tranquila, yo sé cómo manejar, yo sé qué tengo que hacer, todo. No es que yo estoy fallando algo en mi conducción, pero hay algo que pasa que yo pierdo el control de mi manejo. Naturalmente, mi ser empieza a tener muchas reacciones. Yo tengo reacciones físicas donde de repente me puede dar taquicardia, muevo rápido el volante, piso fuerte el freno, trato de esquivar, empiezo a hacer un montón de cosas a nivel de lo que tiene que ver con reacciones físicas para recuperar ese control. En otro contexto también empiezo a tener miedo, puedo ver cuáles son las situaciones de riesgo que pueden pasar, ¿verdad? Angustia, miedo, ansiedad, nerviosismo, un montón de cosas que también pasan junto con la sensación de pérdida de control, o sea, junto con el hecho de perder el control. Y si es que nosotros imaginamos de que yo estoy sola en el auto, solamente eso me pasa a mí. Ahora pongamos a una persona más en el auto y que esa persona te diga, cuidado, frena, dobla, espera, ahí viene otro, qué sé yo, algo que nos empiecen a gritar o a decir, a querer mostrar qué podemos hacer para tratar de recuperar el control. Si es que hay otra persona más en el auto, esa otra persona le va a decir a la otra, no le digas así, espera, déjale, tranquila, tranquila nomás, relájate nomás, respira, tranquila, ya va a estar todo bien, tranquila, va a estar todo bien. No, no, pero que se apure, dale, salí, dale, ¿verdad? Y estamos en esa lucha, yo sigo tratando de recuperar el control, mientras que todo lo demás pasa a mi alrededor. Y mientras de que afuera, otra vez, hay otros vehículos que están tocando la bocina, hay camiones, hay colectivos, hay otras personas en la calle y hay un montón de otros factores que empiezan a influir a esta sensación de pérdida de control, y hay muchos otros factores que empiezan a hacer de que mi capacidad de tratar de recuperar el control y seguir mi camino se haga más complejo. Entonces, acá todo esto es para que podamos visibilizar un poquitito qué es lo que pasa con la persona cuando tartamudea y cuando todo lo que pasa a nuestro alrededor influye, ¿sí? La tartamudez tiene características visibles y no visibles. Vamos a ir ampliando ahora. Y estas características son la reacción que yo tengo a esta sensación de pérdida de control. Esto puede afectar
puede impactar negativamente en la calidad de vida de la persona. Puede llegar a afectar en algunas situaciones o actividades como la lectura oral, las exposiciones, hablar en público, siempre en distinta medida según cada caso, inclusive hablar con los padres, responderle algo a mamá, responderle algo a papá, decir un versículo de memoria, comunicar algo al guía, al consejero o a quien tengan que comunicar, también limita, ¿verdad? La tartamudez tiene un origen neurobiológico, lo cual ya saca el hecho de que la persona se haya traumado por alguna situación y que a partir de ahí, que esa fue la causal, ¿verdad? Hay factores genéticos que hacen de que de repente, si es que en la familia hay otra persona con tartamudez, también puede ser que hayan más personas, hayan más niños en la familia con tartamudez. Entonces, la tartamudez tiene una característica muy importante que es la variabilidad, lo cual hace que de repente la persona tenga tartamudez a veces mucho más visible, otras veces menos visible. A veces con una persona tartamudea mucho más, con otra persona tartamudea menos. Hay días que de la nada no tartamudea nada y hay días que en cada palabra que habla se presentan las características de tartamudez. La frecuencia con la que aparece la tartamudez puede ser en un 5% de la población y la prevalencia es en 1%, ¿sí? Hay casos donde así como apareció, así desapareció y nunca más apareció en el periodo de 4 años, y ahí se habla de lo que tiene que ver con una remisión, pero hay veces de que vuelve a aparecer y bueno, ya es una tartamudez persistente que acompaña a lo largo de la vida, ¿verdad? Esta condición. Y hay una mayor incidencia en varones que en mujeres. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Sí, súper bien. Bien, bien, gracias. Bueno, entonces, como hablábamos hace rato respecto a los aspectos visibles y no visibles, podemos tener acá en esta representación lo que solemos ver o lo que más conocemos de la tartamudez y sobre lo que mucho tiempo también se estuvo trabajando para corregir esto, ¿verdad? Tenía que ver con lo que podemos ver que de repente la persona presenta bloqueos, que podrían ser bloqueos como un corte en el camino de la palabra, prolongaciones de sonidos, repetición de sonidos, repetición de sílabas, tensión física, que muchas veces las personas dicen, tiene un tic parece. No es un tic, son concomitantes físicos que acompañan los momentos de tensión, los momentos de lucha en ese intento de salir de esa sensación de pérdida de control, donde de repente podemos ver que parpadea más, mueve las cejas, tensa acá los músculos de la cara, hace algún gesto, donde se nota la tensión, ¿verdad? Que son los concomitantes físicos que acompañan ese momento. Sonidos distractores, hay veces que meten, por ejemplo, y sí, y sí, y sí, o algún otro tipo de sonidos que de repente no tienen que ver con el contexto, no tienen que ver con lo que está queriendo comunicar ni nada. Hay veces que también cambian una palabra por otra para evitar las palabras que consideran que tienen mayor riesgo de que salgan tartamudeadas. Hay un exceso de pausas o exceso de silencios o el uso de muletillas, ¿verdad? Todo esto es lo que nosotros podemos ver, lo que nosotros decimos, wow, qué mucho, cómo tartamudea, o lo que uno puede escuchar. O también lo que no podemos ver tiene que ver con los pensamientos, las emociones o las reacciones que vive la persona con tartamudez, donde puede mostrar, o sea, puede presentar vergüenza, baja autoestima, tristeza, ansiedad, frustración, estrés, angustia, limitaciones en lo cotidiano, depresión, nervios, eh, agresividad y muchas cosas más que tienen que ver con las reacciones que tienen las personas que nosotros no estamos pudiendo ver, ¿sí? Pero que tienen que ver con la experiencia de la persona
que tartamudea. Y al inicio de esta charla les mencioné sobre el cluttering. Ahora, ¿qué es el cluttering? El cluttering también es una condición del habla de la cual no es muy conocida hoy en día, o sea, recién se está empezando como que a hablar un poco más sobre el cluttering. Y es una condición del habla también que se caracteriza por un habla rápida o irregular. Tienden a condensar o omitir sonidos o sílabas de las palabras. Se puede hablar también como habla telescópica. Tiene el exceso de influencias comunes. Las influencias habíamos hablado que son las repeticiones, prolongaciones, pero sin tensión. Eso es lo que tipo todos tenemos, ¿verdad? Pero acá en este caso hay como un exceso de estas características. Hay un uso de pausa o acentuación alteradas y afecta significativamente la inteligibilidad del mensaje, ¿verdad? Es como que lo que está queriendo compartir sale como que desorganizado, ¿sí? En un poco más de información sobre el cluttering, la persona tiende a tener un pobre monitoreo de los propios fenómenos de su habla, pero sabe que algo le afecta. O sea, la persona con cluttering muchas veces tiene o sea, se da cuenta que algo pasa, pero no puede identificar específicamente qué es lo que pasa con su habla. De repente la persona con tartamudez, hay veces como que sí sabe que está repitiendo o que está en, o que le sale un bloqueo, ¿verdad? Entonces, la persona con cluttering de repente no tiene mucha capacidad de poder analizar en detalle qué es lo que pasa con su habla. Varía también según la atención que se ponga en el discurso, no siempre se evidencia. También tiene un impacto negativo en la comunicación y en la autoimagen como hablante. Y las reacciones de los oyentes influyen en el impacto negativo, ¿sí? De repente los comentarios que podamos hacer los oyentes tienen mucha implicancia en cómo va a vivir la persona con tartamudez o con cluttering su experiencia comunicativa. Bien, acá dentro de los mitos también vamos viendo de que la tartamudez y el cluttering no son lo mismo. Una de las creencias es de que quienes tienen cluttering no está realmente interesado en la comunicación porque, qué sé yo, no se corrige o no trata de hacer más clara su comunicación y no pasa por ahí. El pedir hablar lento a la persona con cluttering es la única solución, según los mitos, tampoco. Las personas con cluttering no son conscientes de su habla, sí lo son. Corregir constantemente el habla es beneficioso y la verdad que no, porque ahí permanentemente nos estamos enfocando en cómo la persona está hablando, no en el contenido de lo que está queriendo compartir. Acá hay un ejemplo donde, bueno, compara un poquitito lo que tiene que ver con tartamudez y con cluttering, donde acá de repente hay prolongaciones, hay repeticiones, y el cluttering tiene de repente esta característica como de todo un poco más mezclado. Bueno, ¿vamos bien? ¿Alguna consulta hasta ahí? Súper bien, yo creo que de a poco van a ir escribiendo en el chat o al final van a preguntar, Nadia. Buenísimo, vamos entonces. Bien, el impacto de la tartamudez y del cluttering hoy en día se trabaja en base a, o sea, antes se consideraba los enfoques terapéuticos o los enfoques de reacción o de intervención para la tartamudez y para el cluttering en cómo la persona escuchaba a quien tartamudeaba, ¿verdad? Entonces, hoy en día se enfoca desde el impacto que tiene en la persona que está teniendo tartamudez o que está teniendo cluttering, no en qué pasa con el otro. Entonces, el impacto es lo que mide la severidad o la gravedad, digamos, de esta experiencia comunicativa. Entonces ahí vemos de que de repente tienen miedo a expresarse oralmente en algunas situaciones, a leer en voz alta, a exponer, a hablar con ciertas personas o en determinados contextos,
hablar por teléfono, preguntar algo, decir el nombre o el RUC. Este es el material chileno, así que allá es RUT y acá es RUC. Pedir algo en un almacén o en un restaurante, evitar, encuentran también evitación de situaciones sociales, aislamiento social, limitaciones en el ámbito social, académico, laboral y en todo lo que implica el entorno de las personas, ¿verdad? A ver. Y entonces acá está nuestra misión del por qué estamos acá reunidos hoy, por qué es importante saber qué hacer, porque es importante conocer sobre estas condiciones del habla. La tartamudez y el clattering son condiciones invisibles, quiere decir que no le vamos a estar viendo con muletas a la persona que tiene tartamudez y clattering, pero de repente podemos percibir de que, bueno, una persona es como que más retraída, más aislada y parece que no pasa nada, simplemente que es tímida, ¿verdad? Entonces podemos después conociendo, descubriendo más la realidad de qué pasa. Requieren que nos acerquemos a empatizar con quienes la viven. Es muy posible encontrarnos con personas que tartamudean o que tienen clattering en lo cotidiano, pero al no conocer, al no saber, de repente o pasa por alto o nos encontramos haciendo los comentarios de ¿qué dijiste? Hablamos despacio, respira, habla, pensa. Y entonces, eh, a partir de este momento, todos tenemos una responsabilidad diferente que es profundizar en el conocimiento y poder reaccionar diferente ante las diferentes formas comunicativas de las personas. Entonces, con esto, saber cómo actuar nos permite generar vivencias comunicativas positivas. Conocer y respetar la tartamudez y el clattering también nos permitirá educar a nuestro entorno cercano. Nos permite crear un entorno seguro y positivo para las familias y personas con tartamudez y clattering, teniendo en cuenta de que la experiencia de tartamudear es única. No podemos considerar de que si, por ejemplo, un niño tartamudea y el hermano tartamudea también, pero a uno habla, participa, canta, predica, todo normal, pero el hermano no, no se puede juzgar eso porque la experiencia y la vivencia es individual y también tiene que ver con el hecho de que es un impacto y algo que se trabaja en familia, por lo tanto es muy importante de que todo el enfoque también se haga en familia, ¿sí? Entonces acá, ¿cuál es el rol de los profesores en tartamudez y clattering? Los profesores en este momento somos maestros de escuela sabática, consejeros, guías, pastores, capellanes, directores de club, ¿sí? Todos los que podemos estar vinculados con algún niño, con alguna persona que presente esta condición. Entonces, acá nosotros podemos ser partes de la detección temprana, de la derivación oportuna, podemos dar apoyo en la sala de clases o en las actividades, en las distintas actividades de la iglesia, modificaciones no significativas en una evaluación, de repente si los chicos tienen que rendir las especialidades, las tarjetas, que tengan o sea, vamos viendo las recomendaciones, ¿verdad? Y algo que no se escapa de ningún entorno, el hecho del manejo de las burlas y fomentar el respeto de la condición. En cuanto a la detección temprana, nosotros podemos ver, por ejemplo, en preescolares, en niños hasta 5 años, si es que hay tartamudez, los niños pueden evitar situaciones de habla, susurrando al oído del profesor o tapándose la boca para hablar, hablando poco o menos de lo habitual. También de repente que solamente se comuniquen a través de la madre o de algunos gestos, o que cambien sus reacciones comunicativas también, ¿verdad? Acá hay, por ejemplo, algunos ejemplos de lo que les había hablado hace rato respecto a las influencias típicas de la tartamudez, que pueden ser con o sin tensión. No necesariamente tienen que aparecer todas para que sea tartamudez, ni todas al mismo tiempo, ni todas de la misma manera, porque habíamos hablado que la tartamudez es variable. Entonces, acá nada más menciona lo que ya les dije hace rato, y lo que tiene que ver con
con el cluttering a esta edad no es perceptible, producto de los procesos propios del aprendizaje y automatización del habla. No sé si se me escucha bien, justo hay un bebé que está llorando en la sala de espera. Súper bien. Ah, bueno, bueno, me alegra hablar más fuerte que el llanto ahora. Bien, bueno, y entre los niños de 6 a 18 años, más o menos, ¿qué cosas podemos percibir? Sí, que justo es más o menos el rango de chicos que tenemos en la iglesia, en la activación entre los distintos clubes, ¿verdad? Los niños pueden mostrar de repente un cambio en su comportamiento comunicativo, de repente pueden mostrarse más tímidos o agresivos, o de repente era un niño que participaba mucho y de golpe es como que empieza a estar un poco más silencioso. Tienden a evitar situaciones comunicativas como exposiciones, interrogaciones, lecturas en voz alta. Puede ser también que falten a clases o que justo salgan al baño un rato antes de que le toque su turno de hablar, ¿verdad? Muchas veces prefieren perder el punto a exponerse en público, prefieren de repente que otra persona responda por ellos, por más que ellos sepan perfectamente la respuesta. Y también pueden molestarse o frustrarse ante la constante petición de corrección cuando no se les entiende producto del cluttering, o que de repente se le haga repetir la palabra que le salió tartamudeada y le pedimos que vuelva a decir, pero esta vez decir bien, ¿verdad? Y muchas cosas que hacemos en base al desconocimiento, ¿verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Cada uno de nosotros, como les dije, a partir de hoy tenemos una responsabilidad desde el lugar que sea que nos toque estar. En primer lugar, siempre hablar con los padres de este niño, de este adolescente, para saber cómo se sienten, si es que vieron estas señales de alerta en el habla del hijo. Poder entregar información dentro de lo que es la página web de Fluir Más. Tenemos descargables informativos que pueden servir también para poder compartir. Solicitar a los padres una evaluación y sugerencias con una fonoaudióloga especialista en el área, lo cual es muy importante recalcar que no todas las fonoaudiólogas se enfocan en tartamudez y es importante recurrir con profesionales que estén especializados en el área, ¿sí? Bueno, y hablar en privado con el niño o con la niña para saber cómo poder ayudarlo de la mejor manera. Aunque pensemos que no, los chicos te pueden decir cómo les gustaría ser ayudados, ¿verdad? De repente, em, el hecho de que ellos sepan de que se les escucha, de que se les espera, de que no hay prisa para que puedan responder, es parte de la ayuda. El apoyo en la sala de clases o en el espacio que compartamos con los chicos tiene que ver con el hecho de favorecer la toma de turnos, poder usar, usando por ejemplo un objeto de acuerdo a la edad de los peques, de repente que sea un peluche, una pelota, un micrófono, que bueno, el que tenga ese objeto sea el que tenga el turno para hablar, o pidiendo que levante la mano. También es importante considerar de que ellos tienen que defender, o sea, los chicos que tienen tartamudez tienen que defender su derecho a ser escuchados, pero también tienen que aprender a escuchar. No todo es derecho, también ellos tienen que aprender a escuchar, porque de repente todo es, no, escúchame, 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 y cuando el otro quiere hablar, son los primeros de repente en interrumpir. Entonces, en ese momento es importante de que también los chicos, o sea, que hagamos el camino para que ellos también aprendan a respetar los turnos y a escuchar. Bien. En el caso de los chicos más pequeños, tratar de usar una velocidad nosotros un poco más lenta para conversar con ellos, para que ellos también puedan ir tomando una comodidad de habla, como que adaptándose a cómo nosotros nos comunicamos. Y también es muy importante considerar de que hoy en día todo es demasiado corrido, demasiado rápido. Entonces, si nosotros podemos contribuir a una rutina donde también el niño sepa que tenga los tiempos o que yo le dedique un tiempo específico para la comunicación sin que sea en medio de 3 actividades al mismo tiempo y que de yapa o extra él le esté escuchando también, sino que yo me pueda dedicar a escucharle, ¿verdad?
dar tiempo a los chicos a poder, a todos por igual, a responder lo que desean. Intente no apurarlos y mostrarse calmados, ¿verdad? Frente a la demora de sus frases. También, como habíamos mencionado, evitar darle sugerencias sobre su habla al que tartamudea o al que tiene cluttering. Los consejos como respirar, tranquilo, calmate, pensa antes de hablar, no ayudan a mejorar la fluidez. Esto más bien incrementa su ansiedad por comunicar, incrementa la lucha por tratar de salir de ese momento de repetición, de traba, y aumenta la tensión, lo cual hace que todo sea más complejo. No completar las frases ni lo ayude adivinando en lo que quiere, con lo que quiere decir, darle tiempo para expresarse. Es importante explicarle al estudiante que lo entiende y que lo apoyará cuando necesite. También solicitar al alumno que repita lo que dijo solo si es que realmente no entendieron el mensaje de lo que quiso compartir, no solamente por el hecho de modificar su forma de hablar. Si un chico te está diciendo, tía, mira, yo quiero pintar con rojo. Todo lo que le costó poder decirte eso, ¿se le entendió? Sí, pero salió con repeticiones, salió con trabas. Entonces yo quiero que me diga bien eso, entonces decime de nuevo y te doy. Y el chico de nuevo probablemente te diga, quiero pintar con rojo, ¿verdad? Algunas partes capaz que ya le salió sin trabas, otras partes igual, o puede ser que todo sea mucho más complejo. Pero el hecho de hacerle repetir solamente porque quiero que diga sin repetir, no le ayuda a la persona que tiene tartamudez, siendo que yo ya entendí qué fue lo que quiso decir. Si es que hay algo específico que no le entendí, amablemente le puedo decir, me dijiste que saliste con tus amigos, pero no entendí bien dónde fueron. Entonces, que solamente te cuente esa parte que no fue clara, ¿sí? Entonces, podemos ser comunicadores más amables y más empáticos. Contarle al estudiante que nos interesa comprender lo que dice, demostrar con la actitud, sosteniendo la mirada de forma natural y esforzándose por seguir las ideas. O sea, nosotros tenemos que aprender a escuchar y aprender a tolerar. También intentar poner plena atención a la persona cuando habla. Cuando dejamos de mirarlo o vemos el celular mientras habla, estamos demostrando que no nos interesa el mensaje que nos cuenta. No hablar enfrente de la clase o enfrente de otros chicos sobre la tartamudez o el cluttering de esta persona si es que no, a menos que él pida, ¿sí? Estas condiciones generan de repente mucha vergüenza cuando no se tiene el apoyo terapéutico para hablar de ellas en público, puede resultar contraproducente, ¿sí? Dentro de lo que es el enfoque y los trabajos que hacemos, también tiene mucho que ver con que la persona pueda hablar con naturalidad de su tartamudez y de que su entorno también pueda hablar con naturalidad de su tartamudez. Pero es la persona con tartamudez quien decide y quien lo implementa en el momento que se sienta cómodo con el acompañamiento terapéutico adecuado, ¿sí? Dentro de lo que les había hablado hace rato, de repente hacer modificaciones en cuanto a la evaluación no significativas, tienen que ver con el hecho de modificar el entorno cuando diserte. De repente, en vez de que sea frente a todo el club, que pueda hacer una exposición solamente frente al profesor o al líder encargado, o solamente, por ejemplo, con su unidad, ¿verdad? Entonces, un grupo más pequeño, donde el niño también pueda sentirse cómodo en el momento de disertar. Durante una disertación, no interrumpir, sino que dejar todas las preguntas para el final, ¿sí? Y cuando se evalúan de repente cuestiones de velocidad lectora o de decir, no sé, el voto, el blanco, la ley, algo que las personas, que los chicos generalmente tengan que decir todo súper rápido, ¿verdad? En este caso, tratar de que la persona
pueda decir el contenido sin que se les apure de repente con el tiempo en el que tengan que responder, ¿sí? Porque justamente es lo que puede hacer que tarde más tiempo del que tardaría si es que no tuviese esa presión. En cuanto a esto también, evaluar el conocimiento del tema en lugar de la fluidez al exponer, teniendo en cuenta de que las personas con tartamudez sí saben lo que quieren decir, tienen pleno conocimiento y plenas capacidades de todo, pero necesitan un tiempo extra para poder comunicarse. Sugerirle ser entre los primeros para exponer, esto también disminuye la ansiedad de lo que implica la espera de qué va a pasar cuando a él le toque. Corregir amablemente si es que hay algo que no se le entendió, algo de lo expuesto, o bien se le puede pedir en privado que lo pueda explicar. También dentro de esto habíamos hablado de darle tiempo extra para finalizar sus presentaciones, evitar hacer comentarios negativos sobre su habla o su comunicación durante las evaluaciones orales, no exigir menos al estudiante porque no hay necesidad. Simplemente hay que modificar los aspectos que hablamos anteriormente, no privarle de que él pueda rendir el mismo contenido, de la misma forma que todos los demás, solamente de repente cambiando lo que para el estudiante puede ser más cómodo. Si de repente la persona con tartamudez dice, no, yo quiero exponer frente a todo el club o quiero decir el versículo frente a toda la iglesia, que lo haga y toda la iglesia espera y escucha el tiempo que dure, ¿sí? De forma de poder acompañar y de poder integrarnos entre todos. Y este punto que es sumamente importante respecto al hecho del manejo de burlas y el fomento de respeto a la condición, nuestra actitud como docentes, como adultos, como líderes frente a estas condiciones será el precedente para todos los estudiantes. No permitir que pongan sobrenombres o que imiten a la persona que tartamudea o que tiene clattering. No ridiculizar la actitud del estudiante si en alguna ocasión prefiere retraerse de alguna actividad. Tenemos que recordar que la tartamudez son muy limitantes en ocasiones y que la tartamudez es mucho más que tartamudear. Hay mucho en juego a nivel afectivo, a nivel cognitivo, a nivel social. Entonces, nuestra reacción hace de que este impacto sea mayor o menor. Si el estudiante le comenta que está siendo burlado o molestado por alguien, no subestimar las emociones, hay que empatizar con él y hay que actuar en consecuencia. La tartamudez y el clattering son involuntarios, por lo que es frecuente que a veces la fluidez aparezca en algunas situaciones y en otras no. El estudiante no va a estar usando su forma de hablar para manipular alguna situación, simplemente tiene que ver con el hecho de que es involuntario y que es variable. Si de repente nosotros vemos que, no sé, con una persona tartamudea muchísimo y con otra persona nada, la persona con quien tartamudea muchísimo puede pensar, ay no, está manipulando, está intentando no hacer algo. No, tiene que ver con la variabilidad de la tartamudez y con el impacto también que tiene las reacciones comunicativas de las otras personas muchas veces, ¿verdad? Que juega con todas nuestras emociones, con todas nuestras creencias y con todo. De hecho, nos pasa a las personas que, aunque no tenemos tartamudez, ¿verdad? Bien, aunque las bromas de repente se hagan con buenas intenciones o los comentarios que hagamos no sean con malicia, esto también daña nuestra autoimagen, nuestro autoconcepto como hablante y es algo que persiste en el tiempo. De repente decirle a una persona con tartamudez, ¡ay, qué bien! No estás tartamudeando tanto hoy, qué bueno. Eso también es considerado de repente una microagresión porque quiere decir que el día que tartamudea más está haciendo mal y en realidad es algo involuntario, no depende de la persona y tartamudear no es nada malo, es una forma de hablar la cual tenemos que aprender a conocer y a respetar. Educar a los estudiantes del establecimiento sobre el bullying y las burlas, así como sus consecuencias en las personas es fundamental. Consultar con el estudiante y su terapeuta también es parte del proceso de lo que tiene que ver con la integración de las personas a la comunidad y que todos puedan ser parte de este proceso es muy importante, ¿sí?
conversar sobre las estrategias que se pueden usar o cómo puede ser más cómodo o cómo se puede sentir también para comunicar y qué es lo que se puede hacer si es que hay alguien que le está molestando. Incluir a otros compañeros, a otros estudiantes, a todos en la prevención del acoso escolar y también que todos puedan actuar en forma oportuna. O sea, todos somos parte de este proceso y todos somos responsables de la experiencia comunicativa o la experiencia de vida en cualquier entorno y en cualquier medio, ¿sí? Entonces, bueno, muchísimas gracias. Gracias por formar parte de la visibilización y la aceptación de la tartamudez en la sociedad. Acá están los datos de la página web de Fluir Más, el teléfono oficial de Fluir Más, los mails de contacto. En Instagram, acá también está mi perfil profesional, está el perfil profesional de Fluir Más, estamos también en TikTok, en Facebook, en YouTube, y aquí está también mi número de teléfono y mi correo electrónico. ¿Está bien? Y Sí, así. muchísimas gracias, Nadia. Verdaderamente aprendí muchísimo. No conocía varias de las conceptualizaciones que compartiste y qué importante es saber para actuar como corresponde y cómo ese niño precisa. Siempre Ujú, tratando de ponernos en el lugar de la persona en realidad, voy a decir, porque puede ser niño, puede ser adulto. Y bueno, acá hay algunas preguntas que fueron escribiendo mientras vos exponías, entonces yo voy ujú, a leer para que vos puedas responder. La primera persona escribió, ¿qué se puede hacer para mejorar la tartamudez? ujú. Bien, realmente sobre lo que trabajamos no es mejorar la tartamudez en sí, sino que trabajar sobre el hecho de que la persona pueda sentirse cómoda con su comunicación. De esta manera, disminuir las reacciones negativas, los pensamientos negativos y limitantes que genera los momentos de tartamudez. Entonces, anteriormente se trabajaba sobre técnicas de habla para enfocarse en la fluidez. Hoy en día se enfoca sobre el impacto que tiene la tartamudez en la vida de las personas. ¿Sí? Entiendo. Después, muchas gracias por esa respuesta. Hay otra persona que dice, ¿la tartamudez es medicable? No, no, hasta ahora por lo menos hay muchas investigaciones, pero no hay nada que indique que una medicación pueda mejorar la condición de la tartamudez. Así como de repente, por decirte, eh, algún síndrome o algún trastorno específico no tiene una medicación porque es una condición, ¿sí? Entiendo, sí. Después escribieron también otra pregunta que dice, ¿una persona con tartamudez puede mejorar su condición? Puede mejorar su experiencia comunicativa. A medida de que la persona mejora su experiencia comunicativa y puede sentirse más cómodo con su forma de hablar, también disminuye la lucha, la tensión y las reacciones negativas que tiene ante la tartamudez, por lo tanto, mejora significativamente también la experiencia. Entiendo. Y bueno, después ya comentarios donde agradecen y felicitan tu exposición, ¿verdad? Gracias, Nadia, excelente exposición, súper claro, me encantó participar, me sirve muchísimo para la información. Gracias, licenciada, muy buena exposición. Y preguntaron cómo se puede acceder a la grabación. Vamos a estar subiendo al canal de la iglesia en YouTube, compartiendo luego el enlace para que se pueda volver a acceder para repasar un poquito los conceptos. Susi, muchas gracias. Ella está detrás de bambalinas ayudándonos con la gestión para eso, ¿verdad? Y bueno, empezamos este espacio con el objetivo de aquí a fin de año, el último martes de cada mes, estar compartiendo un tema dentro de lo que implica el conocimiento de las 7 áreas que aborda el MAP. El mes que viene vamos a estar avisando qué día vamos a poder compartir el siguiente tema y
Agradecemos una vez más a todas las personas que se conectaron y a Nadia por su tiempo, por su disposición para enseñarnos lo que implica todo esto de la tartamudez y hoy podemos salir más preparados para identificar, para derribar esos mitos y por sobre todo para ser agentes de cambio y ayudarles a las familias y a los niños, adolescentes y adultos que puedan tener esta condición para que se sientan cómodos, respetados y por sobre todas las cosas validados, ¿verdad? De una manera Sí. diferente, pero individual al fin, porque todos somos diferentes. Muchísimas gracias una vez más y voy a estar compartiendo en mis redes sociales, voy a etiquetar también a la licenciada Nadia, a la iglesia, para que cuando esté lista la grabación puedan acceder los que quieran recordar los conceptos y hacer un repaso de todo lo que aprendimos juntos. Buenas noches para Sí, todos y bendiciones. gracias.